El padre Javier Giraldo es un hombre tímido, conocido por las diferentes discusiones que ha tenido con Álvaro Uribe Vélez y algunos generales del ejército. Este hombre también ha sido conocido por el gran trabajo que hace como defensor de derechos humanos y también por haber trabajado en la Comisión Intercongresional de Justicia y Paz, apoyando también organizaciones de víctimas como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. En enero de 1988 creó el primer banco de datos que recopilaba las violaciones a los derechos humanos, conocido hoy como la revista Noche y Niebla, coordinada por el Centro de Investigación y Educación Popular. Ha acompañado varios procesos de personas víctimas del conflicto armado y de comunidades en resistencia como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Con toda esta experiencia vino a Cali, al Canal 2 exactamente, a dialogar un poco con los jóvenes de primera línea, jóvenes de los diferentes puntos de resistencia, y se pronunció sobre lo que fue el paro nacional para Cali y para Colombia. En medio de toda esta experiencia, que pues como les digo, paso es como muy por encima de toda esta experiencia para que ustedes entiendan por qué algunas de mis expresiones. Viene el estallido del año pasado, el estallido social. Yo, pues en el Banco de Datos de Derechos Humanos y en estos grupos y en estas comunidades que acompaño, pues allí empezamos a ver que realmente esto nunca se había vivido en Colombia, una protesta social con las características de las que hubo el año pasado, y creo que Cali fue un sitio realmente álgido de toda esta protesta. Recibimos mucha información que la publicamos en la revista Noche y Niebla, pero vemos que todo se queda corto, pero que nos deja también muchas inquietudes y muchos interrogantes. Por eso les digo, me parece muy, lo hago con mucho interés de estar este rato aquí con ustedes. Por la presentación veo que pertenecen a muchos focos de resistencia y de primera línea, y yo creo que aquí se dio en este estallido se alentó una esperanza muy grande para movimientos sociales que han luchado durante casi 2 siglos, que han sido aniquilados y que nunca habíamos tenido una protesta de esas dimensiones. Hay unas características especiales en ese estallido y en esa protesta, y es que una de las expresiones más comunes, pues no solo en Cali, sino en muchas otras ciudades, era que ya estas instituciones que nos están rigiendo, este Estado, este modelo de Estado, esto ya debería abolirse, ya debería transformarse en otra cosa distinta. Es un Estado completamente putrefacto, es un Estado corrupto, donde las instituciones han llegado a un nivel de corrupción que ya no da más, y que muestran que se han ido perpetuando unas élites corruptas que como que cierran todas las puertas para que haya cambios. Y por eso en las calles, durante todas estas manifestaciones de protesta del año pasado, se gritaba mucho eso. Queremos un cambio radical de estructuras, y sobre todo se reivindicaba y se gritaba la necesidad de que las necesidades fundamentales del pueblo, como la educación, la comida, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, en fin, todo esto tuviera otro tratamiento. Hasta ahora el tratamiento ha sido los intereses de las élites, ¿no? Y los intereses de los que acaparan y se roban la mayoría de los recursos
o le entregan esos recursos a las empresas transnacionales para que arruinen el país. El grito de toda esta protesta era, bueno, ya no más, ya esto no va más, esto necesita un cambio radical. Sin embargo, vemos que después de unos pocos meses de estallido y de protesta, viene la represión más brutal, y que viene como a tratar de apagar toda esa protesta, ese levantamiento, esa resistencia. Eso nos preocupa muchísimo. Empiezan los análisis de qué fue lo que pasó, dónde estamos en este momento. Para algunos, la brutalidad de la policía, sobre todo del ESMAD, pues sembró terror y quiso desmontar por el terror la continuidad de la protesta. El año pasado vinieron 4 misiones internacionales alarmadas por lo que estaba sucediendo en Colombia. Una misión de la Cataluña, de España, vino una misión de Argentina, vino una misión internacional como de 10 países con 40 personas, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todos esos informes fueron informes alarmantes que fueron a los tribunales internacionales y están allí en los tribunales internacionales. Y eso nos muestra que pues, la alarma de la misma comunidad internacional, pero nos muestra la profundidad de la represión, que tal vez en pocos países se está dando como a ese nivel. Y el objetivo es precisamente disuadir, amedrentar, aterrorizar a la gente para que ya no vuelva a salir a protestar. El Estado le responde con evasivas y con falsos informes a estas comisiones internacionales, con promesas que nunca se cumplen, de que todo se va a investigar y se va a sancionar a los responsables, en fin. Ya tenemos una experiencia tan larga de esos engaños, de que nunca la justicia llega a nada. Además tenemos un consenso en muchas instituciones y entidades, de que este gobierno pues llegó a cooptar a todos los órganos de control: Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, etcétera. Ya ninguno de ellos hace un papel realmente independiente o imparcial. Entonces ya se ha perdido la credibilidad en todos ellos. También se ha levantado el problema del fraude. Eso llegó hasta el Congreso y sin embargo el Congreso no dio ninguna solución. El registrador nacional reconoció en el Congreso que sí hubo más de 1 millón, creo que reconoció 1,5 millones de votos que se embolataron, se perdieron, no se sabe, no dice cómo, pero no se hace nada, ni se cambia al registrador, ni se le destituye, ni se nombra un registrador ad hoc para estas elecciones, todo sigue igual. Entonces viene esa credibilidad, no credibilidad se profundiza. Y entonces viene la gran pregunta, bueno, ¿y en qué paró todo este movimiento de resistencia? Hay análisis de líderes mismos de la resistencia en Bogotá, en Bucaramanga, en otras ciudades,
que muestran pues unas debilidades de todo este movimiento de resistencia. Dicen, bueno, el movimiento fue predominantemente espontáneo, pero no había como una estructura, un programa, unos puntos fundamentales de lo que se quería conseguir, un consenso, una coordinación, en fin. Y después todo esto se empezó a cruzar con las elecciones que ya empezaron y este mes pues tienen su punto fundamental al final del mes, y entonces para algunos toda esa protesta y esa resistencia frente a la brutalidad de la respuesta del Estado pues prefiere más bien canalizarse a las urnas, pero ya hay muchas análisis, muchas hipótesis. Lo cierto es que hay una sensación de que de pronto toda esta resistencia ha querido ser apagada, se va desdibujando con el tiempo. De pronto tuvo muchos niveles de espontaneidad, pero uno encuentra que hay focos que van manteniendo esta llama viva, que no la dejan apagar. Y yo creo que la experiencia del año pasado fue tan importante, abrió tantas esperanzas que es fundamental no dejar apagar esa llama, porque veo que ustedes representan a focos de resistencia y que precisamente son focos que no dejan apagar esa llama. Yo creo que el país necesita urgentemente una transformación radical y que precisamente esto no lo vamos a obtener de cúpulas, de autoridades, de instituciones. Yo creo que lo más valioso del estallido del año pasado fue que fue el mismo pueblo el que se levantó y el mismo pueblo el que exigía que las decisiones fundamentales las tome el pueblo. Muchas personas que estuvieron antes de esto, que es una lucha social de muchos años, esto no es nuevo, esto viene repitiéndose y lo normalizan aquí en Colombia con la muerte de líderes sociales. Entonces, en ese orden de ideas, pues que no vuelva a pasar lo mismo. Aquí en Colombia y aquí en Cali, ahorita mismo están amenazando a las personas que estuvieron en el estallido, que hacen parte de las primeras líneas y hacen procesos sociales en sus comunas, por el simple hecho de no tener las mismas opiniones que el gobierno o que los dirigentes en su momento están. Entonces, en ese orden de idea, pues pedirle que se acate eso, que no se permita que sigan pasando esas cosas y que se voltee más a mirar hacia acá. Que acá también hay líderes que están haciendo todo el esfuerzo del mundo por cambiar esto y queremos hacerlo de buena manera y nada, dejarlo en sus manos y hacerles saber, por ejemplo, que Eco y Libertad están amenazados y que Steven también es uno de los que están amenazados y aquí siguen en pie y dando cara y como debe ser. Entonces yo creo que nada, pedirle que siga pendiente del proceso de acá, que más que una opinión se haga claridad y que se haga justicia y buscar los medios por cualquier modo para que se cumpla y no se repita lo que sucedió en el estallido. Yo tomo la palabra para agradecerle al padre, la verdad no conocía su recorrido y esa labor tan importante como lo que nos contó que hicieron en Trujillo, como el acompañamiento a todas esas luchas de los y las desaparecidas que digamos es una zozobra que le queda a la familia muy complicada, y el hecho de pensar en qué les hace bien, qué les hace sentirse reparadas, me parece una labor muy importante. Creo que es de admirar y mucho respeto, mucha admiración, y espero que esa labor la puedan seguir haciendo mucho tiempo y acompañados de personas, digamos, de veedores internacionales,
porque ya vemos que eso es lo único que pone al Estado colombiano ante las cuerdas, pues, como para que cambien las cosas. Lo que más espera las víctimas es justicia y pues como mismo decía el padre, en este gobierno muy posiblemente no la van a tener porque el gobierno, esta dictadura, este narcoestado logró perpetrar todos los organismos de control del poder, como lo decía el padre. Los que tienen que defender no nos defienden y entonces pues ya lo próximo es que esto no vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo no vuelve a pasar? Esta también sería como una propuesta a don Luis Alberto, que va a ser como la representación de nosotros en el poder. Hay que luchar por descentralizar el poder ejecutivo del poder judicial. El poder ejecutivo no tiene que ingerir en el poder judicial, porque por esa injerencia es que llegaron a perpetrar todos los organismos de control del poder. Entonces, para mí no está bien que un presidente tenga que escoger una terna de fiscal. El presidente haga sus funciones de presidente, pero no tiene por qué estar ingiriendo en el poder judicial. Lo mismo pasa con el contralor. El presidente es el que escoge la terna para que el Senado escoja al contralor. Y como pasa en este gobierno, pues la mayoría de senadores eran del partido del gobierno, entonces por lógica va a escoger el candidato que el presidente le va a sugerir. Y así mismo el contralor nos va a escoger el defensor del pueblo. Entonces, por ese mismo orden de ideas, no tenemos quien nos garantice a nosotros como esa justicia. Entonces, esto es una propuesta que se la ha escuchado al candidato Petro en la campaña pasada. De hecho, la utilizan en Alemania. Y es descentralizar el poder. El Ejecutivo no tiene por qué intervenir en el Poder Judicial. Entonces esa sería como la propuesta y empezar como a luchar en eso y a tratar de descentralizar esos poderes, que no tengan esa injerencia. Yo creo que me partió el corazón un poco escuchar esa canción. Pensaba justamente en lo que usted mencionaba de esas personas que dieron y dan su vida diariamente exponiéndose. Don Sigifredo mencionó a nuestro abuelo, como ahora lo llamaremos, y ahora me paro aquí simplemente a decirle una cosa. Primero, gracias por pertenecer a este tipo de procesos. Bueno, dos cosas. Y la segunda, que nos siga acompañando. Le abrimos las puertas no solo de nosotros como espacio material, sino de nuestros corazones, por todos los pelados y peladas que hoy no están, por los desaparecidos, los mutilados, y las madres y los padres y los hermanos, tíos, primos y demás familiares y amigos que lloran diariamente sus pérdidas. Entonces, que vaya a ese tribunal con la frente en alto, con Dios en su corazón, y nos dé la mano para poder continuar con este proceso, porque aquí lo que hay es liderazgo puro y queremos seguir caminando por los derechos humanos. Muchas gracias. Primeramente, creo que este acto simbólico también, y conocer un poco de la historia de líderes en la lucha, que de antemano pues es como un ejemplo a seguir. Creo que es algo que nos lleva a los territorios. De antemano, mi mensaje para todos los líderes sociales que nos encontramos aquí es que hagamos control político, que puedan ejercer la política, pero que nunca se olviden de los territorios, porque el trabajo está dentro de los territorios, el trabajo está allá. Esos jóvenes que quedaron de las primeras líneas, que prácticamente no tienen una educación, que prácticamente no tienen un acceso a un conocimiento básico en todo este tipo de campos que de pronto estamos aquí nosotros y que de antemano no conocemos. ¿Cómo hacemos para que esas personas que están allá, esas víctimas, ahorita nos acompañó el hermano de uno de los que mataron el 3 de mayo en Siloé, es como ver qué vamos a hacer con estos casos? La justicia la exigimos de antemano, pero creo que de alguna otra manera nosotros como jóvenes, los líderes sociales que llevan muchos años en la lucha, personas que tienen influencia en las redes sociales, de alguna otra manera pueden hacer que estos casos no queden impunes, y creo que nosotros vamos a estar, porque pues en nuestro punto de resistencia nos asesinaron a 2 de nuestros compañeros, que fue Carlos y Gregorio, y en honor a ellos, a la lucha que ellos estuvieron ahí, a un falso positivo que quedó ahí en el olvido,
ocurrido simplemente, pero que hoy de antemano recordamos cómo vamos a hacer para que esas personas que los asesinaron sean judicializados y realmente paguen por lo que hicieron, o los policías que disparaban a los jóvenes. Entonces, muchas gracias por el espacio, por la historia, pero de antemano mi mensaje no simplemente es para ustedes, sino para todos los jóvenes que nos encontramos acá. El territorio nos espera a todos y el trabajo y la lucha social y la legitimidad y el respaldo de la comunidad entera está en las calles, en los territorios y ejerciendo a la acción el cambio social que tanto queremos, porque las palabras se las lleva el viento. Continuar con ese legado de esas palabras. ¿Por qué? Porque esta juventud salió por mera voluntad a luchar contra un Estado narcoterrorista que quería oprimir al pueblo. Y ese camino lo estamos encontrando gracias a don Alberto Tejada, que está haciendo ese papel de buque rompehielos, como siempre lo dijo en su discurso, para nosotros seguir con esa voluntad y seguir construyendo desde las comunidades. Y quiero seguirlos invitando a eso, ni un paso atrás, que sigamos construyendo independientemente que hayan amenazas, no hayan amenazas, no vamos a desfallecer, vamos a seguir dando la cara y vamos a seguir adelante con todo este trabajo que venimos realizando. Un saludo al cielo a Daniel Guillar, porque todas esas personalidades que en la historia de Colombia, una historia de violencia, una historia de guerra, de desapariciones forzadas, siempre hubieron personas que no perdieron la fe, de que siguieron luchando a pesar de las amenazas, de que buscaron por el esclarecimiento de la verdad. Y eso es lo que nos tiene hoy con más ganas de seguir, porque cuando las primeras líneas ingresamos a la lucha social, comencemos a conocer la historia. Una historia de una Colombia en guerra, una historia de líderes asesinados, de 6.402 falsos positivos, de una historia del exterminio de la UP. Mucha historia, pero también en esa historia se ven incluidos líderes, guerreros, que hoy me llevan mucho honor. Soy parte de la resistencia, soy parte de esta primera línea por ustedes y por todo este pueblo que en realidad se merece un mejor país. Las ideas, todas esas frases inspiradoras, toda esa energía que va y viene, que es la que debe mantenernos en esto. Es una resistencia que tiene que mantener en el tiempo, y este espacio que SECAN ha abierto, que la Corporación Cívica Daniel Guilar ha abierto, reivindicando la memoria de Daniel Guilar y ratificando los principios y valores que nos ha aquí compartido el padre Javier Giraldo, son elementos. Yo pienso, José Alberto, que esto hoy lo recogemos y lo metemos en la maletica de Daniel Guilar. Ahí también tiene que ir, en esa maletica, y que nos va a servir para seguir transformando la sociedad, para seguir transformando esta realidad tan cruda, que si cejamos, si nos debilitamos, seguro que esto va a empeorar.